¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy el de siempre, ¿no? Arnau Nogués, y estás escuchando El Director. Ayer despedí un poquito el año diciendo, último episodio del año, no sé qué. Nada, mentira, hoy me ha apetecido grabaros otro podcast y aquí estamos grabando otro podcast. Así que no sé si este sí que será el último de verdad del año. De momento sigo confinado, aunque ya estoy bien, obviamente, así que no descarto que mañana, que también sigo confinado, grabe otro podcast, porque al final te aburres y no sabes al final qué hacer, entonces te da por producir, por la rama creativa. Entonces, prudentemente no voy a despedir el año, de momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este podcast voy a hablaros de algo que creo que es bastante interesante. Voy a intentar explicarlo de forma muy simple, con un lenguaje muy poco técnico, algo que realmente entendamos todos, ya que es algo muy interesante que muy poca gente desconoce, eso desde luego, y que creo que desconocer esto está haciendo que la opinión media de las personas se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y estoy hablando de las ventas de acciones de los CEOs o de ventas de acciones de los insiders, ¿no? Al fin y al cabo, de los peces gordos de las compañías. Esto viene a colación, obviamente, de las famosas ventas de acciones de Tesla que ha estado efectuando Elon Musk, su CEO. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esto? Bien, lo que ha ocurrido básicamente, obviamente lleva ocurriendo muchos años, pero por poner el ejemplo concreto con Elon Musk, o Elon Musk, que a veces me echáis la bronca por tener un inglés muy castellanizado. Bueno, pues Elon Musk, lo que ha pasado es que durante las últimas semanas, de hace unas semanas hacia esta parte, Elon Musk ha comenzado a vender miles de millones de dólares en acciones de Tesla, de la que obviamente tiene mucho peso, tiene muchas acciones. Esto obviamente ha cubierto noticiarios, tanto especializados como no especializados. Yo he llegado a ver en periódicos generalistas como se decía que el CEO de Tesla está vendiendo sus propias acciones, no con ningún tipo de afán informativo a nivel de finanzas, etcétera, sino simplemente pues como noticia, ¿no? Como suceso de interés público. Y sí, esto es verdad. Esto ocurre, pero esto no significa ni mucho menos que crea el propio Elon Musk que deje de confiar en Tesla o que crea que Tesla se va a dar la vuelta o cualquier cosa. Y estoy hablando de Elon Musk con Tesla porque es el ejemplo, pero si el CEO de Coca-Cola hace lo mismo, pues quiere decir lo mismo. Y Mark Zuckerberg, que también creo que lleva desde 2018 vendiendo acciones de Facebook, y la acción está prácticamente en máximos históricos. Así que esto se aplica para todos los casos. Bien, normalmente cuando nosotros vemos un titular de este estilo, cuando una persona que no tiene formación financiera o no tiene experiencia en los mercados ve un titular como pues eso, ¿no? Elon Musk vende acciones de Tesla, lo primero que piensa es, joder, si su propio director está vendiendo las acciones de su propia compañía, algo tiene que ir mal, o al menos no pinta muy bien todo, porque si no, no las vendería. Eso es lo que piensa una persona normal. Y sí, es cierto, en algunas ocasiones la venta de acciones por parte del CEO puede ser motivada por que crea que la acción está demasiado cara. Aunque suele pasar poco, porque normalmente lo que hacen cuando la acción consideran ellos que está cara o que está disparada es anunciar un offering, es decir, financiarse, que lo que hace es diluir al accionista. Pero bueno, digamos que también puede ocurrir, y se han dado casos obviamente en la historia, por supuesto, de que los directivos vendan cuando la acción pues les empieza a no gustar mucho, su propia empresa, insisto. Eso es lo que tienden a pensar muchas personas, muchos principiantes, pero realmente está bastante alejado de la realidad. En este podcast hemos hablado muchas veces ya de las motivaciones que pueden tener tanto compras de sus propias acciones por parte de los CEOs como las ventas de las mismas. En este podcast, en este episodio en concreto, simplemente estamos hablando de las ventas. Una venta de una acción se puede efectuar por muchos motivos, porque el CEO quiere comprarse una casa nueva, quiere hacer una nueva inversión, quiere comprarse un coche, quiere el dinero porque le apetece tener el dinero en la cuenta bancaria, porque tiene que pagar impuestos, que esa es otra. Los impuestos no se pueden pagar en acciones, y en ocasiones pues puede haber la gestión que sea y pues le pueden tocar de pagar, yo qué sé, 1.000 millones de dólares en impuestos al magnate en cuestión y no tener ese dinero líquido en la cuenta. Entonces tiene que vender acciones, sí, independientemente de que piense o no de que la empresa se va a ir hacia abajo o no. Entonces tenemos que primero saber
que una venta de acciones por parte del CEO o de los insiders no implica que la empresa esté, o no necesariamente implica que la empresa esté en mal momento. Siempre hay que investigar mucho más allá de esto, porque creo que es un indicador prácticamente que no tiene ni siquiera fuerza. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, y esto es lo que voy a añadir nuevo en este podcast, algo que no se sabe, parece ser que nadie lo sabe, es que aunque Elon Musk, en este caso, por ejemplo, ha estado vendiendo acciones de Tesla, realmente hay muchos especuladores, muchas personas nuevas que no conocen que las ventas que hacen, las acciones que tienen los CEOs, los insiders sobre sus propias empresas, no son, para que me entendáis, el mismo tipo de acciones, o no solo son el mismo tipo de acciones que tú puedes tener en tu cuenta de Interactive Brokers o en tu cuenta de Giro. No funcionan así del todo, sino que la inmensa mayoría de los casos, estas personas, como son personas pues importantes para la organización, lo que tienen son opciones sobre empresas que pueden ejercerlas cuando quieran, pueden diluir su participación, pueden hacer muchas cosas. Digamos que tienen como unos derechos, entre comillas, especiales en acciones, y por eso el comportamiento de su... ¿cómo digo esto? Sin que suene muy complejo. El comportamiento de su nivel de... su comportamiento no, la cantidad de empresa que tienen en su propiedad puede aumentar, es decir, puede tener más parte de participación, Elon Musk, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, ¿no?, en Tesla, aún vendiendo las acciones. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que Elon Musk ha vendido, creo que cerca de 10.000 millones de dólares en acciones de Tesla, que obviamente para la capitalización bursátil de Tesla no es nada, pero para una fortuna personal es una burrada. Pues aún así, si nos vamos a los datos de la SEC, por ejemplo, que es donde se ve todo muy claro, podemos ver y cerciorarnos de que Elon Musk, aunque ha vendido estas acciones, al ejercer otro tipo de opciones sobre sus acciones, ha conseguido incrementar su porcentaje de tenencia de la empresa de Tesla. Es decir, nosotros, el público general, hemos visto titulares de Elon Musk vende, Elon Musk no sé qué, Elon Musk no sé cuántos, que vende acciones. Entonces, pues en nuestro imaginario colectivo decimos, no sé qué, tal, huele mal, la empresa se puede dar la vuelta, sabe que está sobrevalorada, lo que sea. Pero lo que ocurre de verdad es que si no profundizamos, estamos obviando un dato muy importante, que es ver que al final su participación total ha aumentado en la empresa por el ejercicio de diversas opciones financieras que obviamente no voy a empezar a explicar porque, para empezar, incluso desconozco las que ha ejercido Elon Musk. La verdad es que no he llegado hasta ese nivel de detalle. Con este podcast, lo primero que quiero transmitiros es que conozcáis que los CEOs tienen acciones ordinarias y acciones no ordinarias en formas de opciones y que pueden ejercerlas a precios X. Entonces, que sepáis que no va exactamente igual y que siempre el CEO va a tener, digamos, más poder y control sobre sus participaciones y sobre su empresa que lo que podemos tener inversores retail. Eso por un lado. Por otro lado, que no es solo todo lo que reluce o que las apariencias engañan. Entonces, nunca nos quedemos en el titular y menos de un medio generalista de Elon Musk vende acciones. Nunca nos quedemos ahí, sino que lo mejor es ir a los SEC filings, o simplemente, si eres un poquito más vago o baguete, ¿no?, o te gusta verlo de forma más gráfica o no entiendes inglés, pues creo que en plataformas como... a ver, ahora que te diga una... Webull no sé si lo muestra. Yo sé que Morningstar sí que lo muestra seguro, Morningstar. Webull no lo sé, Yahoo Finance no lo sé, podría ser que sí. MarketWatch podría ser que también lo enseñase. Pero básicamente no tenemos que quedarnos en el titular y tenemos que ir un poquito más allá para ver si, independientemente de que haya comprado o vendido acciones, cómo está el porcentaje de owning de la empresa por parte del CEO. Porque igual ha estado comprando acciones, pero ha estado ejerciendo opciones de venta por otro lado. Entonces puede dar la sensación de cara a la galería que está comprando acciones y en verdad está diluyendo su posición total en la empresa. Entonces podría ser que sí que pensase, en efecto, que el CEO podría ser que pensase que la acción está sobrevalorada y que fuese a caer. Entonces,
Es un mundo, como veis, un poquito más complicado que quedarse en un titular, que ver unas insider transactions. Es mucho más complicado que un pequeño gráfico, un pequeño histograma. Pero bueno, simplemente creo que el conocimiento no ocupa lugar y muchos de vosotros seguramente no conocíais este pequeño truco, life hack, llámalo X, sobre este tipo de conductas. Además, deciros que nunca os puede tomar por sorpresa la venta de acciones por parte del CEO. Por eso, muchos, imagino que principiantes, me preguntáis por Instagram, Arnau, no sé qué, ¿por qué se ha anunciado hoy que el CEO de, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, vende acciones y la acción está subiendo, no está bajando? Bueno, pues esto es porque los directivos obviamente están obligados por ley a presentar sus planes de compras o ventas de acciones con 3 meses de antelación. Entonces tú te vas ahora de nuevo a la página web de la SEC y puedes consultar ahí las ventas o compras de acciones que están ya programadas. Porque si no, obviamente el CEO, los insiders, gente con información privilegiada, podría estar tradeando, podría estar negociando sus acciones, que lo hacen. Pero bueno, podrían estarlo haciendo con mayor libertad y obviamente al disponer de información privilegiada pues no están en una posición de fair value, no están en una posición de free market, en mercado libre. Al final el libre mercado se caracteriza también por la libre información y por la igualdad y por la información completa de las partes. Entonces no tiene sentido que un agente económico tenga más información que otra, quiero decir. Entonces tienen que presentar siempre en antelación los movimientos que quieren hacer. Así que invito también que cuando estás investigando una empresa para invertir, vayas al SEC filing, a la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es como la reguladora, el regulador de mercados de Estados Unidos. O bueno, si estás investigando una empresa de España, pues tendrás que mirarlo en la CNMV, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto obviamente es análogo, ¿no? Y tendrás que mirar ahí, siempre te recomiendo mirar un poquito las ventas o compras que están programadas por los insiders, pues para que te hagas un poquito una idea de, bueno, a ver qué está pasando, están ejerciendo opciones, bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, espero que este podcast he intentado simplificarlo lo máximo posible, de verdad os lo digo, pero es muy complicado lograr explicar cómo pueden ejercer opciones de compra y venta los CEOs, así como para tu colega de cañas, que es como trato de hacer yo los podcasts. Así que si he quedado algo no muy claro, me puedes preguntar por Instagram, @arnau_nogues. Y por cierto, decirte que Spotify ha habilitado para poner para valorar el podcast con estrellas, así que por favor, si te gusta el podcast y quieres que durante 2022 le siga dando duro al podcast, pues valórame con 5 estrellas en Spotify y te lo agradezco un montón desde ya. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.